una figura que deja un legado, porque a pesar de que mucha gente piensa lo contrario, fue un ejemplo para los niños, es un ejemplo actualmente. Los niños de la época de Stalin se desviven por un autógrafo, por una franela de él, y eso nos ayudó mucho al fútbol, y lo sigue ayudando. ¿Qué es Stalin para Venezuela? Un gran hijo. Yo en este tipo de conversaciones yo nunca voy a entrar en la diatriba de cuál fue el jugador más grande de la historia del fútbol venezolano. Pero yo te puedo decir que en 30 años que yo tengo viendo el fútbol venezolano, ningún jugador me divirtió tanto en una cancha como Stalin Rivas. Entonces Stalin tuvo unas condiciones. Yo considero que Stalin ha sido el jugador venezolano de más talento de la historia. No hay comparación con ninguno. Solamente en los tiempos modernos, Ronald Vargas, que parecía que iba a llegar, pero las lesiones lo alejaron de la estelaridad. Pero en la historia de Venezuela no tiene un jugador como Stalin Rivas. También hay que recordar que en el año 1994 la FIFA ubicó a Stalin Rivas como uno de los 10 mejores jugadores del mundo. Y por allá por esos años habían grandes jugadores, entre ellos Maradona y otros más. Habían grandes jugadores en Europa y en América. Y no creo que ningún jugador venezolano, de las maravillas que hay ahora, si se pueden llamar maravillas por supuesto, tenga un lugar entre los 10 mejores jugadores del mundo, y eso lo obtuvo Stalin Rivas sin pedirlo, sino que lo ubicó la FIFA entre los 10 mejores jugadores del mundo. El fútbol venezolano ha tenido fragosidades en toda su historia. Hay un abanico de emociones que rememora desde momentos mágicos hasta unos bochornosos. Para los triunfos de hoy hay héroes responsables, y para esos héroes hay otros que los antecedieron y a quienes muchos lo siguen idolatrando. Es catalogado por su gran mayoría como el mejor mediocampista que ha tenido Venezuela. Su nombre es Stalin Rivas. Fueron noticia, Stalin Rivas. La grandeza de un jugador no solo se mide por su talento, sino por la inteligencia que aplica él mismo para sacarle provecho a todo su potencial. Tal es el caso de nuestro protagonista del día de hoy, quien para muchos es el mejor 10 del fútbol venezolano, Stalin Rivas. Hoy haremos un programa especial de este jugador de fútbol utilizando la etiqueta numeral El Mago Stalin. Disfrutemos de su historia. Nombre completo, Stalin José Rivas. Lugar y fecha de nacimiento, Unare, Bolívar, 5 de agosto de 1971. Estatura, 1,77 m. Proveniente del estado Bolívar, una tierra donde actualmente el fútbol predomina por encima de todos los deportes, Stalin Rivas se dejó encantar por el fervor de toda una nación, el béisbol. Sin embargo, un encuentro fortuito provocó que Rivas conociera el balompié y rápidamente hubiese amor a primera vista. Bueno, desde muy pequeño yo vengo de una familia muy humilde. En realidad mi infancia fue muy tranquila, muy relajada, como cualquier niño venezolano normal. Luego después mi interés por el deporte creció más con el béisbol, no con el fútbol, con el béisbol. Después sí, los 6, 7 años sí me interesé más por el fútbol, pero fue algo casual, diría yo casual, porque en ese tiempo llegaron un grupo de trabajadores, tanto chilenos como portugueses, que iban a la construcción de Guri. Y ellos tenían un campamento donde tenían un terreno y hicieron una cancha de fútbol donde nosotros jugábamos béisbol. Y me llamó la atención tantas personas corriendo detrás de un balón. Y ahí fui viendo, preguntando, y nos enamoramos, no nada más mi persona, sino todos los del barrio, por el deporte, por ese deporte.
Así como se ha repetido en algunas familias, Stalin tuvo que pedirles a sus padres que le cambiaran el guante por un balón. Luego, con sus amigos del barrio, empezaron a jugar partidos de fútbol. Y fue ahí donde la vida de este atleta tomó un giro trascendental. ¿Sabes que fui a jugar un partido de béisbol? Que mi padre siempre me acompañaba. Y me poncharon y le dije, hasta aquí llegué. Y llegué y le dije, no, me gusta más el fútbol. Y gracias a Dios, bueno, tuve el apoyo de mis padres, que de verdad muy agradecido con ellos porque hasta el sol de hoy siempre me siguen apoyando. A diferencia de muchos, Rivas nunca vio en el fútbol un porvenir y un futuro prodigioso. Simplemente era el mejor pasatiempo para compartir con sus amigos de la barriada. Los estudios eran su prioridad, pero ya este deporte lo estaba condicionando a un rumbo definitivo. Mi mamá tenía que trabajar prácticamente todo el día para llevar el sustento y en realidad nosotros nos criamos con nuestra abuela. Para mí es mi mamá, con respeto de mi madre, pero fue la que nos crió y la que nos inculcó las cosas que hoy todavía llevamos, ¿no? Que fue el respeto por todo y la buena conducta, ¿no? No tenía la estabilidad emocional que tiene que tener un jugador. Un jugador tiene que estar emocionalmente tranquilo para poder afrontar la empresa del fútbol. Y Stalin no era ese jugador. Tenía problemas personales, problemas individuales, problemas de crianza. Y sobre todo le hizo un gran daño a Stalin su talento. Le hizo un gran daño porque Stalin floreció muy temprano. Entonces no supo administrar lo que pasaba con él. Desde muy joven tenía el patrón de liderazgo arraigado por el ejemplo de su abuela. Su adolescencia sería distinta a la de cualquier joven, pues a los 17 años debutaría como jugador profesional en su país. El expresidente de Mineros de Guayana, Gerardo Izzo, descubriría a Stalin gracias a la sugerencia de una vecina, dejando en evidencia la informalidad del fútbol venezolano para aquel entonces. La contratación de Stalin Rivas con Mineros de Guayana le permitiría emprender a los Colosos del Sur lo que hasta hace poco fue su máxima felicidad. El resultado, su primer título de liga. Sigan disfrutando de este especial de Fueron Noticias utilizando la etiqueta numeral El Mago Stalin. Stalin se consagraría campeón en la misma temporada que debutaría en 1998, dándole la primera estrella a un equipo de Mineros de Guayana que consiguió en este joven el talismán que le faltaba para sumar su primera estrella. Su evolución como futbolista era muy acelerada, incluso antes de ser contratado por Mineros. Se colgó la camiseta de la selección nacional en las categorías sub-16 y sub-20, siendo llamado en esta última con apenas 16 años de edad. Primero con Augusto Viso, ese fue el primer entrenador que nos llevó a Perú, sudamericano infantil. Él en la ferrominería de Benalún, allá en Puerto Ordaz, su segundo equipo al que llega con 12 años. De ahí destaca tanto que es convocado por el profesor Augusto Viso a una selección sub-16 que iba a participar para la clasificación del Mundial de Canadá sub-17 del año 86. Esa selección debuta en el Estadio Nacional de Lima, Venezuela cae derrotada 2-1 y Stalin consigue marcar el gol de aquella selección. O sea que Stalin Rivas, la primera vez que se puso la camisa vinotinto, anotó un gol con la edad de 15 años compitiendo contra jugadores de entre 16 y 17 años. Después de allí sí vino Plasencia, que fuimos a Argentina. Yo era el menor de esa selección. Trabajamos con el profesor Manuel Plasencia y con Luis Mendoza como asistente de Manuel. La selección fue conformada con los mejores jugadores juveniles del país, pero que para la época no existía la modalidad de hoy de que jugaban en primera división, jugaban en profesional o juveniles. Eran básicamente jugadores de clubes y de clubes sociales de todo el país y colegiales, jugadores del ámbito juvenil amateur. Stalin era un jugador totalmente diferente con apenas 16 años. Entonces lo incorporamos a la selección y viajó al suramericano de Buenos Aires y fue figura destacado, no solamente de Venezuela, del torneo. Rivas empezaba a abrirse paso.
y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en un referente de una selección que estaba carente de un líder que pudiera guiar los senderos futbolísticos de toda una nación, a tal punto que con 17 años de edad logró ser el jugador más joven en debutar con la selección nacional de mayores en una competición oficial. Ya estaba mi carrera ya bastante agarrando vuelo, como decíamos nosotros, porque justo antes de ese año nosotros salimos campeones en enero. Ya hemos salido campeón y justo es mi primera convocatoria a la selección de mayores, con el profesor Carlos Moreno. Fuimos a España, hicimos una pretemporada y mis primeros partidos internacionales fueron en esa etapa. Y una experiencia, bueno, imagínate, el jugador más joven de nuestro país, una Copa América, era como todo. Ahí sí había esa presión de que si iba a resultar o no iba a resultar, o si iba a estar al nivel o no. Pero una sombra perseguía a Stalin Rivas y a todos los jugadores de su generación, algo que lo perturbaba y no dejaba que evolucionaran como grupo. Nosotros nos faltaba era trabajo, de verdad trabajo, porque ahora viéndolo, el trabajo físico más que todo que llegó a nuestro país, el físico nos lleva a estar más o menos al nivel, no de Brasil ni Argentina, que para mí está en nuestro continente fuera de cualquiera de los demás países, pero sí nos hemos equiparado con Uruguay, con los ecuatorianos, con los bolivianos, o sea, y ahí tú te das cuenta que en realidad el talento en Venezuela siempre ha estado, pero los que sí estábamos muy lejos era de ese trabajo que nos llevara o nos ayudara a estar a ese nivel. A veces no se trata de correr muchos kilómetros, se trata como lo hacía Stalin. Stalin tenía ubicación, tenía mucha técnica y mucha intuición. No era un jugador que fuera muy experto en el juego de cabeza, pero tenía que jugar bien con las dos piernas, tenía intuición, sabía ubicarse, y lo más interesante era que él ocupaba precisamente los espacios donde había que hacer efectivo el fútbol. Esa era la característica de él. Tampoco corría mucho, no podemos decir que era malo o bueno físicamente, sino que no corría mucho. Su destreza, liderazgo y manejo de juego en el campo serían observados por cazatalentos. Posteriormente, estos harían que el venezolano preparara sus maletas para tomar nuevos aires. El Standard Lieja de Bélgica sería el nuevo destino del oriundo de Bolivia. El fútbol europeo esperaba por un venezolano, algo atípico para aquel entonces. Stalin Rivas sería contratado por el Standard Lieja, equipo europeo que pertenece a la Liga Belga. Desde ahí, la referencia para cualquier persona del fútbol venezolano sería, sin duda alguna, Stalin Rivas. Mi llegada a Bélgica se dio ya ellos por insistir, porque cuando yo tenía 16 años yo ya me habían enviado una invitación, la cual yo rechacé porque era una invitación a entrenamientos. Luego, después de la Copa América en Chile, sí me llegó un contrato ya de 3 años. Luego, después de la Copa América, inmediatamente yo me fui a Bélgica. Llego a Bélgica y el técnico que me había mandado a buscar se va a Italia. O sea que yo llego al club ya con el técnico que había pedido que fuera, ya estaba fuera del equipo. Tuve una oportunidad de irme a Lyon de Francia, lo cual que el presidente en ese momento de Standard de Liège dijo que no, que él quería que yo cumpliera mi contrato. En ese momento viene un nuevo técnico, un holandés, Adriaan Haag, mundialista del 78, y él trajo sus extranjeros. El Lieja ganaría ese torneo y el venezolano marcaría 23 goles, permitiendo que el segundo semestre debutara en el profesional y posteriormente sería cedido al Boom. Sin embargo, un hecho funesto haría que el venezolano solicitara un permiso especial para volver a su país. Un permiso especial por la muerte de mi abuela. Me tocó, imagínate, joven, de la edad que tenía, y estar en un país y le dan esa noticia. Inmediatamente hablé con la gerencia del equipo y me consiguieron el boleto, y yo lo que quería era llegar antes que enterraran a mi abuela.
de verdad que me esperaron y pude lograrlo. Ese viaje que era relámpago se convirtió en yo quedarme a jugar con Minervé por la enfermedad de mi mamá. Yo me rehusaba a viajar teniendo a mi mamá en las condiciones que estaba a raíz de la muerte de mi abuela. Rivas sopesó algunos altibajos con la magia de su fútbol, pero su mente seguía enfocada en su madre. En Lieja lo cedería al Minervén, y es aquí donde queda goleador de la Copa Libertadores 1994 con 7 tantos. Claro, porque fueron los grandes años de Stalin, 9-2, 9-3, 9-4, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4. Porque 9-3 fue la Copa América de Ecuador y 9-4 fue Minervén en la Libertadores, que fue el líder goleador. Fue el gran momento de Stalin, la luminosidad de Stalin, el momento que él refugió. En el 95 comenzó a caer Stalin, inmediatamente. Después de ese gran momento comenzó a diluirse en el fútbol y ya en el 96, 97 no se nombraba Stalin. Stalin era uno más. El fútbol yo lo divido en 3 etapas fundamentales. El fútbol nuestro es completa. La primera etapa del fútbol organizado en Venezuela empieza con Cholito Tovar, que fue un gran jugador de La Salle, de aquel año de 1950 por ahí. Cholito Tovar. Y esa gran etapa del fútbol venezolano termina con Luis Mendoza. Ahí termina esa etapa. Entre Cholito Tovar y Luis Mendoza es la primera etapa del fútbol organizado en Venezuela. Pero la segunda etapa del fútbol organizado empieza con Stalin Rivas. Stalin Rivas marca la segunda etapa del fútbol venezolano y esta segunda etapa termina ¿con quién? Con Juan Arango. O sea, la segunda etapa es la marca Stalin Rivas y termina con Juan Arango. Y la tercera etapa la marca ahora Salomón Rondón. Veremos con quién termina la tercera etapa del fútbol venezolano. Hay muchos que pueden cerrar la tercera etapa del fútbol, pero quien abrió la primera y la segunda etapa, que fue una de las más importantes del fútbol nacional, fue Stalin Rivas. Pero Stalin Rivas realmente era un jugador apasionante, desquiciante. Stalin los llamaba, vengan, a los defensas los llamaba. Se daba esa liga, vengan por mí. Y iban por él y no lo conseguían. La pelota la escondía para acá, para acá. Y te hacía cada cosa improvisada sobre lo que estaba improvisado. Era un jugador extraordinario. Precisamente Rivas, después de salir del Lieja y tener unas pasantías en el Lara, formaría parte de la institución más laureada de su país, el Caracas Fútbol Club, a tal punto que en la actualidad es el tercer mejor goleador en la historia del equipo rojo con 61 tantos. Y el doctor Guillermo Valentínez, que fue un hombre de muy buena visión para adquirir cosas y fichajes y contratar gente. Él me consultó la posibilidad de traernos a Stalin desde el Estándar y por supuesto que yo lo celebré y él mandó a su avión particular a buscarlo a Barquisimeto, que había llegado de Europa y lo mandó a buscar un día por la mañana con su avión a Barquisimeto. Llegó directamente a La Carlota y a mediodía nos reunimos en el VIP del laboratorio Vargas, donde era su lugar de trabajo, y a las 2 de la tarde ya era jugador del Caracas y ya se dio la noticia, ya los medios lo publicaron. Me mandaron de Bélica una información donde soy nuevo jugador del Caracas Fútbol Club, de lo cual al principio no quería aceptarlo, porque era la realidad. No conocía al doctor Guillermo Valentínez, luego sí tuve la oportunidad de reunirme con él, me planteó sus ideas, lo que quería con el equipo y me gustó la idea y de Barquisimeto me trasladé hasta acá, la capital y me recuerdo que en ese periodo duré 4 o 5 meses sin poder jugar el torneo porque ya lo había jugado con el Lara. Solo participé en la Copa Libertadores. Rivas se retiraría en el 2006 del fútbol para emprender nuevos proyectos. Pero sus jugadas, sus goles y su inteligencia en la cancha siguen frescos en la memoria de todo aquel que pudo disfrutar de su majestuosidad en el terreno de juego. Stalin Rivas tiene
un lugar muy, muy especial dentro de la historia del fútbol suramericano. Para que jugadores argentinos, brasileros, digan que Stanley Rivas ha sido uno de los jugadores más técnicos con los que jugaron o con los que se enfrentaron, te da ciencia cierta saber lo que era este jugador y esa zurda, ¿no? Esa zurda prodigiosa que tenía Stalin, que enamoraba a todo aficionado del fútbol venezolano de aquella época. Él se merece otras cosas que lo que tiene. El país estamos en deuda con él. El fútbol es un fenómeno social y él es parte de ese fenómeno y no lo hemos valorado todos en conjunto, no hemos valorado lo que significa la figura de Stalin Rivas. Detrás de Stalin hay muchísimos jugadores que dieron su aporte a nuestro fútbol, que ahorita a lo mejor no son recordados, pero yo creo que todos han dado su aporte. Los que estuvieron antes, que empezaron a abrir ese camino, nosotros nuestra etapa como jugador que terminamos también de estar abriendo un poco más el camino, y me imagino que lo van a seguir los que están ahora, Juan Arango, todo ese grupo de jugadores tienen que seguir abriendo el camino para que nuestro fútbol sea estable, que es mi sueño, y es mañana ver nuestro fútbol estable, antes de ir a un mundial, que es lo que me imagino el fanático quiere. Nosotros, yo personalmente quiero tener un fútbol estable. Actualmente Stalin Rivas preside la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela, buscando quizás que le retribuyan a los jugadores lo que a él y a sus compañeros de época nunca le dieron. Mi nombre es Juan Carlos Villamizar y ustedes disfrutaron de Fueron Noticias.